Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Ha sido una semana larga, como todas las semanas postelectorales, y en este caso vamos a centrar nuestra atención en cómo ha sido la reacción de la presidenta futura, de Claudia Sheinbaum, de acuerdo a lo que ha estado reaccionando y haciendo, y eso es el programa de hoy, junto con Federico. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Pues una semana intensa, ¿no? Intensa y muy interesante. Yo creo que podemos empezar con la noticia de ayer, que bueno, sale hoy en las primeras planas de muchos periódicos, que es la decisión, yo diría inevitable, de hacer de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, un cuerpo militar. Es decir, cambiar lo que en su origen, en la Constitución, cuando se aprueba la creación de la Guardia Nacional, es claramente un cuerpo civil con fecha de caducidad para pasar de ser, digamos, parte o con una serie de elementos que provienen del ejército a un cuerpo netamente civil. Ese era el plan original y ahora, dentro de esas 18 reformas constitucionales que ha propuesto el presidente, era hacer de la Guardia Nacional un cuerpo adscrito a la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo lo ves? Yo por desgracia creo que ha habido dos decisiones muy cuestionables y una de ellas es la de la Guardia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el principio básico de quién cuida a los civiles es que son los propios civiles y que las Fuerzas Armadas en todo el mundo tienen un área de ocupación que tiene que ver con la seguridad nacional, que tiene que ver con la posibilidad de invasiones, que tiene que ver con emergencias de distinto tipo. La discusión, hay que recordar, esto es una discusión ya vieja, ya tiene varios años, y las organizaciones de derechos humanos nacionales y también las internacionales han dicho debería de ser un mando civil. ¿Por qué? Porque quebranta el principio de que los civiles cuiden a los civiles. Ahora, yo decía que es inevitable en un sentido, Federico. Es inevitable porque una vez que el presidente López Obrador decidió mantenerla dentro del ámbito de las fuerzas militares, si la candidata o la presidenta electa hubiera decidido regresar a lo civil, hubiera sido, digamos, hubiera consumido toda su energía política y económica, porque hoy no tienes alternativa. Es decir, había una policía federal que fue desmantelada y quizá está siendo más práctica de lo que a lo mejor tú le estás concediendo. Bueno, el problema es que no hay, digamos, en el horizonte buenas noticias a partir de la creación de la Guardia Nacional, como se ha venido manejando, que es con el mando del ejército. No es, digamos, alentador, los resultados no son alentadores. Y después me preocupa que las policías locales y las policías locales, entendiendo municipales y estatales, ya no juegan ningún papel y la expectativa de los estados era también recuperar parcialmente la seguridad, como es en todo el mundo. No, de algunos sí y otros no. Para unos ha sido muy cómodo aventarle todo el problema a las Fuerzas Armadas. Digamos, pero políticamente debería ser lo que tú dices. Siempre ha habido esta tensión. Entre más interviene la federación, pues hay ciertas entidades que dicen a todo dar porque el problema ya no es mío. Y además ha estado acompañado con una serie de decisiones de quiénes son los secretarios de Seguridad Pública en muchas de las entidades, que son militares en retiro. Entonces sí hay una complejidad. Y tengo que decirlo, a mí no me gusta por las razones que tú dices. Se están planteando incluso quitar ese artículo clave de la Constitución, que ha estado pues, desde la del 57, que los militares en tiempo de paz solo se pueden ocupar estrictamente de aquello que tiene que ver con la seguridad nacional. Si es inusual, no hay una sola democracia en el mundo, incluso muchos regímenes autoritarios tienen policías civiles, por lo que tú estás diciendo. O sea, va a ser un poco extraño que la seguridad de los civiles dependa de un cuerpo militar, que en caso de que tuvieran problemas de gestión entre ellos, son ellos mismos los que se vigilan porque tienen fuero y no están dentro de la justicia civil ordinaria. O sea, no me gusta el desenlace, pero me pregunto, y habría que hacer quizá un programa con expertos hacia adelante, si no es la decisión práctica correcta. Es decir, hoy no tiene una policía civil, no tiene una policía federal, tienes una crisis de seguridad, la mejor forma de concentrar los recursos, esperemos que venga acompañado con una estrategia distinta, porque tienes razón, en términos de los índices de violencia, esta estrategia no ha funcionado, pero no le veo como mucha alternativa. Es decir, me imagino a una presidenta entrante con tantos surcos trazados que tiene que escoger cuáles nuevos quiere arar.
Bueno, mira, esta es una herencia, vamos a ponerlo así, una herencia impuesta, porque el 5 de febrero se anunció este paquete de reformas, y porque se ha echado para adelante el presidente y ha pedido que salgan lo antes posible, y es una herencia también en los resultados. Yo no sé si esto sea lo más práctico. ¿Por qué? Porque es seguir la misma ruta de lo que ha demostrado que no está funcionando. Y por el otro lado también hay que ver las resistencias internas. O sea, los militares no todos están cómodos con tener que cumplir con la función de cuidar a civiles. Te lo dicen abiertamente. Nosotros estamos entrenados para ocupar o recuperar territorios, no para cuidar pero personas. Es que eso tienen que hacer. Una buena parte de la tarea de la seguridad hoy es recuperar territorios. Sí, pero eso es lo que se perdió en este sexenio. Sí, pero recuperar, yo te diría, qué bueno que esté el ejército apoyando, qué bueno que intentemos, digamos, recuperar ciertas zonas, pero al final del camino tendría que haber una policía estatal fuerte. Pensemos en otros países, pensemos en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pues Estados Unidos tiene una Guardia Nacional que sale verdaderamente en situaciones excepcionales y tiene una proporción de policías locales enorme. Es decir, la policía... La Guardia Nacional es un caso extremo y aparece muy rara vez. Lo mismo ocurre en Canadá, por ejemplo, en donde hay mucha policía y está la policía montada. Y te podría decir, por ejemplo, a casos extremos, lo que ocurrió Federico, en España o en Chile. Yo creo que estamos de acuerdo que ese es el mundo ideal. La pregunta es, en esta herencia que recibe, haberse gastado sus fichas en hacer una Guardia Nacional civil, quizá lo hubiera distraído, y vamos a ver de qué viene acompañada, de la tarea fundamental que es recuperar territorio. Y creo que ahí es donde van a estar los matices, cuando veamos en la práctica qué tipo de estrategia va a seguir. Sí, como dices, los matices pueden ser importantes, volver a quizá un periodo en el cual vayas restableciendo las policías locales para poder brincar de un caballo al otro, alguna cuestión así, pero yo creo que de las cosas conflictivas que ha habido esta semana es esa. Ha habido cosas, yo creo, muy, muy favorables. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo diría que el haber incorporado 4 rostros profesionales en la primera entrega del gabinete, 5 si tomamos en cuenta a Ramírez de la O, pues generó una expectativa favorable. Los mercados han sido muy sensibles. Al principio se cayeron y después se recuperaron y mandaron señales diciendo, bueno, pues Alicia Bárcena sabe de lo que tiene que hablar. Recuperamos rápidamente esa lista, porque no necesariamente todo el mundo la tiene presente. Por ejemplo, Alicia Bárcena, a cuestiones de medio ambiente, pues si uno revisa la trayectoria de Alicia Bárcena, ha estado muy vinculada a eso. La hoy Secretaria de Relaciones ya ha sido nombrada como la futura secretaria de Medio Ambiente. Juan Ramón de la Fuente, que estaba de embajador en Nueva York, Naciones Unidas, como canciller, bueno, pues le ha tocado un periodo, yo diría, muy difícil, interesante al frente del Consejo de Seguridad o como miembro del Consejo de Seguridad. Yo querría detenerme ahí, porque yo creo que eso augura un regreso de México a los escenarios internacionales. Yo también creo. Es decir, no porque que el canciller Ebrard no haya sido un buen canciller, creo que fue un bastante buen canciller, o la canciller Bárcena también es una mujer competente, pero tenían atrás un presidente que no quería estar más que en los eventos que le interesaban, algún viaje a Cuba, viajes obligados a los Estados Unidos. Pero ahora yo creo que de la mano con un canciller que creo que va a tener un alcance por su personalidad, por sus redes, etcétera, amplio, yo creo que tendremos una presidenta de México que asistirá a esos lugares tan importantes para... No es una cosa simbólica del prestigio, es un espacio donde se defienden temas concretos, donde se tejen relaciones personales que permiten destrabar conflictos. Sí, yo tengo la misma esperanza que tú. Yo creo que tanto Juan Ramón de la Fuente como la propia Sheinbaum ya dio señales al tener entrevistas telefónicas con varios miembros por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, organizaciones internacionales, hacerlo en inglés, que parece un asunto menor, pero no lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces los traductores inhiben, esto lo sabemos. No, y quitan tiempo. Entonces, yo creo que esa señal es positiva. Me preguntaban el otro día, ¿pero por qué Ebrard economía? Le decía yo, bueno, entre otras cosas porque le tocó negociar también el TEMEC al principio de... Entonces fue concluir, supervisar la conclusión de la negociación. Bueno, pero ha estado metido. Tiene razón que está metido, pero una de las dudas que me han dicho algunos expertos en la materia es si tiene los conocimientos técnicos o si se va, y eso va a ser muy importante, acompañar de gente que sea experta en la materia, porque porque es una cosa muy complicada,
muy profunda, muchos temas al mismo tiempo, y tu interlocutora, en este caso interlocutora, es una persona, la representante del US Trade Representative, que solo hace eso. Lo complicado para el secretario de Comercio o de Economía en México es que pues tiene otras muchas responsabilidades. Entonces va a ser muy importante con quién llega. Pero sí, es un nombramiento que indica una, digamos, preferencia por lo técnico, una preferencia por gente, bueno, que habla inglés y que tiene la interlocución adecuada hacia afuera. Mira, a mí me preocupa un poco la designación del secretario de Agricultura, porque la propia presidenta electa hizo una mención en el sentido de que es un defensor de sin maíz no hay país. Cuando estamos ya en un panel, y han sido, la verdad, muy generosos con México, porque primero fue la advertencia de podría haber un panel, haber presente en pruebas, después nos dieron 60 días de gracia, pero el panel ahí está. Quizá precisarse, te refieres a un panel del TEMEC, sobre el maíz porque las reglas en el TEMEC es que tú no puedes poner barreras arancelarias o de otro tipo a los productos agropecuarios si no hay una evidencia científica al respecto. Y no hay ninguna evidencia que los productos transgénicos, maíces y otros, tengan un impacto negativo para la salud humana. Así es. Entonces, y ahí estamos atorados. Atorados, y además se sumó Canadá. Entonces, me explico, no es nada más un conflicto de los productores de maíz transgénico en Estados Unidos. Con la otra, el maíz que se puede conseguir en el mercado, el que necesitamos. Somos autosuficientes en blanco, pero no somos autosuficientes en lo otro. Todo es transgénico, entonces no veo muy bien para dónde. Ahora, la verdad es que yo vi esa entrevista con cuidado porque vi el titular y me alarmó. Es una entrevista de banqueta, pues no es una entrevista, una conferencia de prensa ni nada por el estilo. Pero es bastante cuidadoso el señor Verdaguer, porque lo que dice es maíz blanco y sujeto a una serie de condiciones de disponibilidad. Entonces, lo que no sé es si, porque el señor Verdaguer viene de la FAO, o sea, no es un... No es un perfil. Es decir, lo que me llamó la atención es que habiendo tantos asuntos en el tintero, porque estábamos en la semana del aguacate, en donde no podíamos exportar aguacate por los inspectores que fueron agredidos en México, los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y poner otra vez una... Pero puede ser a lo que iba la señal de la transición y de la tranquilidad. Entonces vamos a ver, pero mi impresión es que por la trayectoria del futuro secretario de Agricultura, podría ser básicamente una señal de paz, de tranquilidad a este grupo. Yo espero tenerlo, pero tendremos que regresar un momento más aquí en Primer Círculo discutiendo la semana política, en particular para la presidenta futura, en un regreso más aquí en Primer Círculo. Bueno, otro punto, Carlos, que me parece que es muy importante, quizá el más importante, mucho más que el maíz transgénico, es la determinación de sacar adelante la reforma al Poder Judicial en septiembre. Eso sí puede ser es como una bomba de tiempo que está haciendo TikTok, TikTok, TikTok. No sé cuántos artículos se han publicado en la prensa internacional diciendo, a ver, señores, están tocando la base misma del Estado, la independencia del judicial no puede ser puesta a prueba. Hay testimonios de cómo en el caso boliviano esto ha sido un fracaso, la gente ya ni siquiera sale a votar, y los inversionistas de mediano y largo plazo, pues sí les interesa tener un poder judicial que tenga, que les dé garantía. Ojo, hay una deformación en la discusión, el 85-87% de los casos judiciables son locales. Muy pocos casos llenan la Suprema Corte. Entonces, ¿por qué empezar por la Suprema Corte? Incluso hay que empezar por ahí en un sentido, porque hubo esta encuesta donde le preguntan a la gente, pero el grueso de la gente no tiene relación con el Poder Judicial. No. Y el que lo tiene, en general, es por un divorcio, por un problema con el inquilino o con quien te renta la casa, por te robaron el coche, lo que sea. Todo eso es del ámbito local, del ámbito, digamos, del fuero común, como se le llama, mientras que la relación con el Poder Judicial de la Federación pues tendría que ser o en temas fiscales, que son importantes, pero no es algo que el grueso de los contribuyentes tengan, con crimen organizado,
que es, por supuesto, tráfico y delitos contra la salud, que es algo pues, muy acotado. Ahí sí puede haber narcomenudeo y una serie de cosas que puede hacerle mucho daño a muchas familias, pero es, como dices tú, la excepción. Y lleva este grupo en el poder desde el 27 años, desde el 91, gobernando la Ciudad de México, y hubiera sido pues, un buen momento para mostrar cómo la justicia local mejora. Entonces, ciertamente no es un tema de acceso a la justicia. Lo dijo el presidente en una de las mañaneras de la semana pasada, donde dice, se muestra humillado. ¿Qué humillación fui a pasar? Porque le pedí a un par de ministros de la Corte que reflexionaran sobre el lugar que debía tener, regresando a nuestro primer tema, la Guardia Nacional, y no me hicieron caso, y qué humillante. Si cambia la Constitución, pues ya cambió la Constitución, pero la que había en ese momento. Recordemos cómo el presidente y el presidente de la Corte, Saldívar, hablaron muy bien de la Corte en una reforma judicial, creo que muy correcta. Recuérdame, pero creo que fue en el año 22, cuando se propuso, que fue muy bien recibida por la comunidad jurídica. O sea, del 22 acá, todos esos vicios que ahora le encontraron al Poder Judicial, pues no existían, según ellos mismos. Incluso hay declaraciones del propio Arturo Saldívar muy convincentes, porque hay que decirlo que es una persona muy solvente desde el punto de vista profesional, defendiendo que la Guardia Nacional debía permanecer como civil y en contra también de la elección de los jueces. Incluso eso es bien reciente. El que es en contra de la elección de los jueces es ya posterior a las propuestas del 5 de febrero. Sí. El otro día veía yo un tuit ahí que creo que resume muy bien el tema, que se reúna la presidenta con sus 6 recién nombrados miembros del gabinete y les pregunta así a puertas cerradas, sin celulares, ¿qué piensan ustedes de la reforma judicial? Dicen con cierto orgullo, es que esto nadie lo ha hecho en el mundo, y es cierto, porque lo de Bolivia es solo para magistrados y ministros. Aquí estamos hablando de la elección de 1.600 jueces, si recuerdo el número correcto. Es algo que no se ha hecho en el mundo. Y cuando algo no se ha hecho en el mundo, en general es por buenas razones. O sea, innovar en algo de esta naturaleza suena arriesgado. Yo esperaría, y tengo cierto optimismo, ojalá que no sea infundado, que ya en las negociaciones, discusiones, le puedan poner algunos matices, porque la reforma va, la pregunta es hasta dónde. Bueno, mira, yo creo que también lo que ha ocurrido es que en estas semanas, en estos meses en que hemos venido discutiendo la reforma al Poder Judicial, también se ha ofendido mucho al Poder Judicial. Es decir, ¿cómo llegan a ser jueces o magistrados? Pues ahí están los concursos. Están organizados los concursos, cuáles son los requisitos, cuántos contienden, quiénes son los sinodales, vamos a ponerlo de alguna manera. La justicia es un servicio, o sea, un servicio del Estado. No se puede poner a consulta la popularidad de los ministros. ¿Por qué? Porque es un servicio al cual tú tienes derecho. El ministro Saldívar incluso lo decía así. Un juez que quiere ser popular, lo decía en esta entrevista hace algunos meses, pues puede ser un mal juez, porque esto no es un concurso de popularidad. Ahora, el otro tema que pasó en la semana en paralelo a toda esta discusión, que también me parece bien interesante, es cómo en este entorno Claudia Sheinbaum está tratando de tender puentes con el sector privado. Hubo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, donde lo que se filtró a la prensa fue una muy buena reunión. Pero es un acto de equilibrio de Claudia Sheinbaum, porque entiendo que fue muy propositiva, les mostró cómo va la economía, cuáles son el tipo de políticas que quieren seguir, les dio garantías de que habría, digamos, certeza jurídica, pero al mismo tiempo está pasando todo esto, pero le fue bien en la reunión. Bueno, hay dos versiones, Carlos, porque si bien la mayoría de la prensa nacional dijo que el ambiente había sido de cordialidad, y eso no lo dudo, yo revisé las gráficas que presentó Claudia Sheinbaum, y por supuesto eran puras buenas noticias del país. Algunas de ellas, digamos, habría que cuestionarlas, muy optimistas. Pero también hubo otra versión. Rolando Vega se paró y le preguntó abiertamente cuál era su opinión de la reforma del Poder Judicial. Rolando Vega es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios.
que representa a los consorcios más grandes del país, y la respuesta fue bye, bye. Ahora, ese es el gran reto que tiene Claudia Sheinbaum, porque si Claudia quiere promover el crecimiento, va a tener que no solo hablar bonito, que creo que lo hizo, prometer cosas, que lo hizo bien, sino va a tener que estar ahí de alguna forma anclado. Porque si tú, en campaña Sheinbaum hizo un gran esfuerzo de acercarse con empresarios, tratar de entender cuáles eran las necesidades de infraestructura de buena parte del país, y estaban armando o están armando un gran programa de infraestructura que va a requerir financiamiento privado porque las finanzas públicas están apretadísimas. Ahí hay otro reto que algún día tendríamos que discutir, pero es el gran signo de duda del arranque del siguiente sexenio. Pues si tú quieres financiamiento privado para proyectos de mediano plazo sin certeza jurídica, o te va a salir muy caro, que te va a dificultar los proyectos, o simplemente no lo vas a encontrar. Entonces no sé cómo va a lograr este balance. Y fíjate que viendo las cosas con claridad de los datos, hoy viene una sección económica de un diario de circulación nacional diciendo se apaga el impulso del nearshoring. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos, por los 3 requisitos que piden: energía limpia, certidumbre jurídica, que parece, y agua. Entonces, pues necesitaría haber un plan muy concreto de cómo atraer ese nearshoring. Y después, fíjate qué interesante. El secretario de Hacienda dijo que bajaría el déficit de 6 a 3 puntos el año que viene, y tú sabes mucho más de eso que yo. Sin embargo, después en una intervención de Claudia Sheinbaum hubo un matiz, 3.5. Y es que cortar 3 puntos del PIB en un año es realmente muy difícil. Entonces, en la presentación también se habló de la necesidad de reducir el déficit, pero no hay reforma fiscal. Y con los gastos que se vienen de pensiones, pues es insostenible esto en el mediano plazo. Sí, la verdad es que si es 3 o 3.5, no importa tanto si lo lograras. El problema es que el propio 3.5 no se ve fácil. No se ve fácil. Sobre todo en un contexto, como también salieron varias notas en la semana, de que la economía mexicana se está desacelerando. Así es. Es decir, los muy buenos números del 23, que pues, les dieron un gran impulso pues, real en términos de ingreso a los mexicanos y mediáticos de que la economía vaya bien, pues ahora en este cierre del primer semestre las cosas parecen mucho menos buenas. Muchos inversionistas están en esta, los inversionistas de fierro, los que van a hacer una planta, van a ampliar un almacén, lo que sea, están en esta actitud que en inglés dice wait and see, esperemos y veamos, porque la propuesta de reforma del Poder Judicial no está clara cuáles son sus implicaciones, y ya hemos visto que es muy fácil destruir, desaparece el Seguro Popular, pero es mucho más difícil construir algo que lo sustituya. Hoy, 3 o 4 años después de la desaparición del Seguro Popular, pues Insabi ya murió y el IMSS Bienestar apenas va tratando de arrancar con serios retos y serios problemas. Entonces yo creo que ese es el dilema en el que está, porque recortar 3 puntos del PIB, como dices tú, es muy difícil. Hacerlo en un contexto de contracción económica no solo es difícil, sino que no solo es aún más difícil, sino estarías profundizando esa recesión. Y hay una serie de temas centrales como Pemex, que hasta ahora no hemos visto no solo quién va a quedar en la dirección de Pemex, porque eso no fue anunciado, que se iba, es decir, nunca se prometió que se fuera a dar, pero no se anunció la semana pasada, sino pues, cuál va a ser la estrategia para detener lo que es uno de los anclas, de los hoyos más importantes. Y fíjate, tú lo decías hace un momento, el momento en que empieza a anunciarse la recesión, no recesión, la caída en el ritmo económico, pues 2 de tus impuestos centrales, IVA y ISR, también se te caen. Entonces, las proyecciones que tenían de recaudación, que eran bastante optimistas, diría yo creo que han hecho un trabajo muy serio en la recaudación de grandes contribuyentes. Pero sin la madre de estos dos impuestos madre, ISR e IVA, es muy difícil que la recaudación Nos queda un minuto. Solo en esa reunión se habló de que con la información digital iban a tratar de optimizar los ingresos, sobre todo en las aduanas. Se dice fácil, hacerlos, por supuesto, es otro tema. Pero ciertamente, digamos, la pista optimista de la elección se está encontrando primero con la tensión entre el proyecto del presidente saliente y la huella propia que quiere dejar la presidenta entrante y la realidad.
la realidad de una situación de seguridad muy complicada, un entorno fiscal muy, muy cuesta arriba y con una serie de retos en electricidad, agua, etcétera, que si no lo resolvemos no podemos aprovechar estas oportunidades y finalmente será motivo de otro programa. Pues hay una elección en Estados Unidos que también puede tener un impacto importante. Pues Carlos, tenemos que despedirnos. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.